No es raro, y uso esta expresión con toda la premeditación y alevosía del mundo, que cuando nos ocurra algo, vayamos corriendo a Google o a preguntar a cualquier experto si lo que nos ocurre es normal o no. El problema viene cuando no tenemos muy clara esa definición de normal. Cuando me ocurre en consulta, intento devolver la pregunta. Oye, ¿esto que pasa es normal? ¿Esto que me está pasando es normal? Pues, como todo, depende. Y frente a la cara de insatisfacción del paciente, sigo con la pregunta de ¿qué es normal? Y ahí es cuando ya empezamos a liar la parda, porque me han dado varias definiciones. Las podría resumir en 3. Estas definiciones serían lo habitual, lo esperable y lo correcto. En cuanto a lo habitual, encontramos normal aquello que es más frecuente, aquello que se repite más veces dentro de la población general. Aquí hay un concepto estadístico que se utiliza muchísimo en psicología también, que es la curva de normalidad, la curva de Gauss o la curva de distribución normal. Es lo mismo, solo que con distintos nombres. Es una curva que hace así. Y básicamente es un gráfico que representa cuántas veces se repite algo dentro de la población en general. Una de las formas más fáciles de ejemplificar esto es con el cociente intelectual, por ejemplo. La media está en 100, empezamos a contar de 15 en 15 para desviarnos una categoría, por así decirlo, una desviación típica, y a partir de ahí, si nos pasamos 2 veces, o sea, si contamos más de 2 veces, sería algo raro o fuera de lo común. Por ejemplo, 100, 115, 130, a partir de 130 es ser superdotado y por abajo 85 y 70. Todo lo que esté entre 70 y 130 es lo más común, porque estaría dentro de la curva de normalidad fuera de los extremos. Es lo que más se repite en la población en general. Y esto sería la definición de lo más habitual. Luego está lo esperable. Lo esperable es cuando encuentras una causa y un efecto. ¿Es normal que me rompa la pierna? No. ¿Es normal que me duela la pierna? No. ¿Es normal que me duela la pierna cuando me la rompo? Sí, porque es lo esperable. Es cuando se da una frecuencia, una habitualidad, igual que antes, pero con 2 factores que se dan de forma causal. ¿Sí? El problema está en que las predicciones que nosotros hacemos son dadas por nuestras propias experiencias y nuestras propias expectativas. Y somos una fuente de mierda de información. Somos muy poco fiables, tenemos un montón de sesgos cognitivos. No somos fiables ni válidos como fuentes de información, ni siquiera como interpretadores de información. No existe una verdad. Existen infinidad de verdades. Y por eso se creó el método científico. Para externalizar, para subcontratar la interpretación de la realidad. Porque nosotros somos una puta mierda interpretando la realidad. En este sentido es probable que, si antes lo que te preocupaba era si estabas dentro de lo normal en cuanto a frecuencia, es decir, que te preocupaba destacar o no, si preguntas si es normal en cuanto a la definición de esperable, lo que te está preocupando es la incerteza, la incertidumbre. No estás cómoda viviendo, no estás nada cómodo viviendo en esa incertidumbre. No estás acostumbrado a no entender las cosas, a no tener respuesta. Posiblemente, también pueden ser otras cosas. Es más, quizás seas de esas personas que tienen un plan para planear. De aquellas personas que dicen, tenemos que quedar para hablar de... Tenemos que quedar, es planear, para hablar de planear. Háblalo y punto. No hace falta quedar para hablar. Lo habláis y ya. ¿No estáis hablando ya? Pues seguid hablando. Pero ya con el fin. No hace falta planear. La tercera definición. Lo correcto. Lo correcto es más complicado. ¿Por qué? Porque la persona que pregunta si algo es normal
Haciendo referencia a si algo es correcto, lo que en realidad está preguntando es la opinión moral y ética del profesional. Como si éste tuviera alguna especie de respuesta sabia, en plan Buda al subir 3000 escaleras, porque es cualquier guía o ser superior. No nos flipemos, no. Somos, los psicólogos al menos, estudiosos de la conducta. Estudiamos la conducta, no la juzgamos. Si me estás preguntando si algo es correcto, que normalmente cuando se hace esta pregunta es para validar la opinión que yo tengo de lo que yo he hecho es correcto, o para validar la opinión que yo tengo de lo que los demás han hecho es incorrecto, si es así, si de verdad estás preguntando esto, pregúntate si tienes una sana autoestima y por qué necesitas que alguien te valide tu opinión. ¿Tienes una opinión segura o es que no hay nadie en tu entorno que valide tu opinión? O cualquier otra historia. Pero recuerda que los psicólogos no juzgamos conductas, simplemente las estudiamos. Y a través de estos conocimientos aplicamos según necesitemos en terapias y objetivos terapéuticos, etcétera, etcétera. Pero juzgar no juzgamos. No podemos decir, bueno, esto está mal. ¿Es normal que haya hecho esto? Pues yo qué sé. Si lo has hecho, supongo que sí. Porque entraría dentro de lo esperable. Ahora bien, ¿correcto o no? Pues ni idea. Esto ya depende de la moral y ética de cada uno. Que la moral y ética, además, es variable. Me explico. A medida que evoluciona la sociedad, a medida que se desarrolla, la moral y la ética van cambiando. Si yo digo que hoy algo es correcto, mañana va a ser incorrecto. Ahora bien, si te digo que has aprendido a poner límites a habilidades sociales, lo que sea, mañana seguirás teniendo esos conocimientos. Eso no cambia. Por eso somos estudiosos de la conducta y no juzgadores de la conducta. ¿Qué pasa? Que si hay una palabra con 3 definiciones distintas y no tenemos claras estas definiciones, es muy, muy fácil que caigamos en la falacia equívoca. La falacia equívoca es aquella falacia en la que utilizas una palabra con distintas definiciones y cambias la definición a tu antojo. Y si no estás predispuesto a escuchar, sino que normalmente estás predispuesto a tener la razón y a contestar, cuando preguntas si es normal y, sobre todo, si preguntas si algo es correcto o no, y yo te contesto que sí o que no, y no estás de acuerdo, me vas a cambiar la definición, probablemente. Y por eso es tan importante tener clara la definición que estás utilizando cuando preguntas si algo es normal o no. Para saber qué respuesta quieres y también para estar más predispuesto a escuchar y a recibir esa respuesta que estás buscando. ¿Cuántas veces has oído que somos únicos, seres especiales y que tenemos que brillar con nuestra luz? Seguramente un montón de veces. ¿Qué pasa? Que sí, eres un ser único y especial. Ahora bien, que tengas una luz para brillar, única y especial, distinta a la de los demás, pues quizá no. Me explico. Esta curva de normalidad se da muchas veces, no solo con inteligencia, también se da, por ejemplo, con altura. Con muchísimas cosas en psicología, las personas nos distribuimos de este modo, con esta curva de normalidad, de distribución normal. Entonces, si vamos sumando habilidades, si vamos sumando capacidades, personalidad, inteligencia, etcétera, si vamos sumando distribuciones, sí, este cómputo de factores se va a dar muy pocas veces, si no ninguna. Del mismo modo que cuando mezclas una baraja de cartas, es muy probable que nadie haya mezclado la baraja de cartas igual que tú, por estadística. En ese sentido, sí, eres único y especial. Eres distinto a los demás. Es muy poco probable que se dé la misma combinación de rasgos que los tuyos. Pero esa diferencia que tienes con los demás ¿es significativa? ¿Importa de algo? Pues lo más seguro es que no. Entonces, aparte de llenarnos de expectativas y de una falsa importancia, no hace nada más que llenarnos de frustración por intentar hacer algo y destacar y no poder. Además, que encima, cuando también te dicen que destaques y que somos seres únicos y especiales y alzas un poco la voz, te dicen, calla, que estoy hablando.
Ahora no, que estoy haciendo cosas. Tira para tu casa. A ver, tenemos que nos invalidan, que tenemos que destacar, pero a la vez sin llamar la atención. Normal, es decir, es esperable, que haya muchísimas personas que quieren hacer muchísimas cosas, que quieren triunfar dentro de este concepto de éxito que hay en la sociedad, que quieren destacar, ser únicos, especiales, pero a la vez no quieren salirse de la normalidad en el sentido de lo habitual, que no quieren llamar la atención, porque cada vez que lo han hecho, han recibido un palo. Entonces, ¿queremos ser normales? Pues como al principio, depende.